Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Rojas Dávalos con ustedes para seguir con el taller de diseño y gestión de contenidos de Moodle. En esta ocasión vamos a abordar la unidad 3 para establecer temas claves del contenido. Para ello vamos a tomar una unidad del curso ejemplo que estamos diseñando. ¿Se acuerdan que les conté que definí un curso de Moodle para administradores que estamos desarrollando? Una aula virtual de prueba está acá y que va avanzando de acuerdo a lo que avanzan ustedes, ¿no? En las últimas semanas habíamos primero configurado el aula virtual básicamente, y después empezamos a poner los contenidos, ¿no? Acá ustedes tienen que la primera unidad es características del Moodle, el segundo instalación y configuración. Entiéndase bien que este es un curso de pruebas sobre el cual vamos a ir desarrollando el taller para que ustedes vean lo que se puede hacer con el Moodle. Por supuesto, yo no les voy a pedir que estrictamente sigan lo que yo hago, es simplemente una forma de mirar el desarrollo de contenidos, ¿no? Entonces, para ello hoy tenemos en la unidad 3 establecer las palabras claves y las preguntas disparadoras para la unidad. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la intención de esto? La intención de esto es generar curiosidad sobre el contenido a desarrollar, ¿no? De entrada, no vamos a hablar de la teoría, sino vamos a hacer unas preguntas que disparen a que el participante sienta la necesidad de aprender. O sea, vamos a crear la necesidad del aprendizaje. Para eso vamos a elaborar las palabras claves, y sobre las palabras claves vamos a construir las preguntas disparadoras, ¿no? Para ello yo tengo abierto un documento de profesor de texto, ¿verdad? Donde voy a tener dos grandes apartados. Por un lado voy a tener, las palabras clave de la unidad. Se voy a tomar una unidad y voy a ver cuáles son los conceptos claves que yo quiero que los participantes me digan que que tengo que desarrollar. ¿Cómo se hace eso? Parece magia, pero no es, ¿verdad? Entonces, por un lado las palabras claves, y sobre esas palabras claves voy a construir las preguntas disparadoras. Como les dije, voy a tomar una unidad y sobre esa unidad voy a hacer estas dos cosas. Disparadoras. Ahí. Esto es como para, repito, motivar el aprendizaje. No directamente entrar en tema sin crear la expectativa. Vamos a ver si nos sale, ¿verdad? Entonces, para eso voy a tomar el primer contenido, que es característica de Moodle. Tengo un documento que se llama Leyendo sobre las características del Moodle, ¿verdad? Ese documento tengo acá, y realmente en esta ocasión es fácil elegir las palabras claves. Pues está el material, es de Moodle, del sitio de documentación de Moodle, y ya está como apartado están lo que para mí son las palabras claves. En ese sentido tenemos filosofía, pedagogía, estándares, accesibilidad, ¿verdad? La historia, la estructura básica del Moodle, el uso del Moodle, las palabras claves del Moodle. Esos serían los puntos principales de esta unidad que yo quiero generar como curiosidad. Entonces en el documento de texto, voy anotando las palabras claves. Entonces la primera palabra clave es
filosofía. O sea, en mi contenido yo le voy a hablar, cuando llegue el momento, voy a hablarle de la filosofía del Moodle. En estos momentos lo que quiero es crear curiosidad sobre esto. El siguiente sería pedagogía. Veamos qué más hay. Estándares. Estándares. Después tengo accesibilidad, una cosa muy importante que se tiene mucho, muy en cuenta hoy en día. Para las personas con discapacidad. De hecho, yo soy uno de ellos, tengo problemas con la vista, entonces me toca muy de cerca la accesibilidad. La historia del Moodle. ¿Qué más? El uso. Estructura. Realmente generalizando podría ser estructura de un aula virtual. Serían podemos también generalizar conceptos, desde palabras a conceptos clave sobre un aula virtual. O sea, voy tomando las palabras clave. Después sería hasta ahí, ¿verdad? Porque lo otro no es un contenido propiamente, sino son preguntas y documentación antigua. Entonces, acá tengo los conceptos que quiero yo desarrollar cuando llegue el momento en la clase expositiva, que puede ser a distancia o presencial. Una clase expositiva que puedo desarrollar con videos, por ejemplo. Y en base a esto hago las preguntas disparadoras. Veamos qué es filosofía para este contenido. Nos vamos acá y vamos a filosofía. Y bueno, acá dice: el diseño y el desarrollo del Moodle se basa en una determinada filosofía de aprendizaje, una forma de pensar que a menudo se denomina pedagogía construccionista social. Algunos de ustedes pueden estar ya pensando, si trata de palabras sobre educación menor y que tiene el mouse listo para pasar otro tema, pero por favor sigan leyendo, ya que esto es útil para cualquier área de conocimiento. ¿Okay? Esta página intenta explicar con palabras sencillas qué significa esa frase, desarrollando 4 conceptos principales subyacentes. 4 conceptos principales subyacentes. Tengamos en cuenta que cada uno de estos conceptos representan una forma de entender un montón de distintas investigaciones, o sea que estas definiciones pueden parecer incompletas si han leído sobre ellas antes. Entonces acá los 4 conceptos aparentemente son constructivismo, construccionismo, constructivismo social y conectado y separado. Fíjense que es interesante cómo se abre el panorama acá, en vez de preguntar qué filosofía aplica, ¿verdad? Yo podría hacer una pregunta disparadora del siguiente tenor. A ver.
podría yo hacer la pregunta disparadora entonces. Pregunta disparadora 1. ¿Qué le sugieren los términos construccionismo, constructivismo construccionismo y constructivismo social? Construccionismo, entonces, y constructivismo social. Construccionismo, constructivismo y sería social. Me alejo un poquito de filosofía, o sea, no pongo la palabra filosofía explícitamente, sino hablo qué le sugieren los términos construccionismo, constructivismo y constructivismo social. Recuerden que acá estamos apelando, cosa que no dije todavía, también a los conocimientos previos. Esto se basa en lo que yo quiero desarrollar, pero también apelo a la formación que ya tiene el participante del curso, del taller en este caso, sobre Moodle para administradores. Entonces, me ubico, estoy dictando un curso de Moodle para administradores, pero antes de eso tengo que hablarle de las características del Moodle, ¿verdad? Entonces, alguien que está metido en la educación no puede ignorar qué es construccionismo, qué es constructivismo, ni constructivismo social. Tendría que saber. Entonces, con eso apuntamos a explicar después, cuando se desarrolla el contenido, filosofía. Vamos a ver si pedagogía es necesario, porque acá se habla mucho también ya de pedagogía. Vamos a ver qué dice en pedagogía el contenido, ¿sí? A ver. Entonces vamos a ver las características y veamos pedagogía. Vamos a centrarnos y reflexionar sobre la pedagogía que está en el centro de aquello que nosotros como educadores en línea estamos intentando hacer. Podemos simplificar y no hacer otra pregunta y acá mismo poner ¿qué le sugiere los términos pedagogía, construccionismo, constructivismo y constructivismo social? O sea, ya abarcamos estas dos cosas, ¿verdad? Entonces veamos lo que tenemos como estándares. Acá habla de código abierto, habla de SCORM y de otros estándares. Y acá hay algo muy interesante, Moodle y la interoperabilidad. Significa, recuerden que este es un curso para administradores de Moodle. Si la persona no es de formación en TIC, algo sabe, por eso se pone a hacer un curso de administrador de Moodle. Entonces el término
interoperabilidad, por ejemplo, es familiar para una persona metida en tecnología. ¿Okay? Entonces, una de las palabras, o sea, dentro de estándares, podría ser interoperabilidad, el motivo de una pregunta. Código abierto también, ¿no? Entonces yo puedo poner acá como pregunta para disparar esta parte del contenido. Puedo ver las preguntas. ¿Qué sabe de código abierto? Que es una de las características principales del Moodle. Código abierto e interoperabilidad. Se dan cuenta que tomamos detalles otra vez dentro del tópico principal para agarrarnos de ahí y poder entrar en tema. ¿Okay? El diccionario nos reconoce interoperabilidad. ¿Okay? Bien, tenemos accesibilidad, un tema muy importante. Entonces, acá no necesitamos revisar siquiera. Podemos preguntar ¿qué noción tiene sobre accesibilidad? Accesibilidad tampoco. De recursos educativos, o podríamos poner sobre recursos educativos sobre recursos educativos accesibles ¿qué noción tiene? Vamos a hacerlo más elegante. Acerca de recursos educativos accesibles y podremos preguntar también los recursos los implementa en su práctica. Bueno, mejor, el administrador puede ser un docente o puede ser un participante en cursos. Entonces vamos a hacerlo más genérico. Ha tenido oportunidad de utilizarlos. Ok, ahí tenemos. Y en la historia podemos explícitamente preguntar, no hay mucha complicación, ¿qué sabe de la historia de Moodle? ¿Okay? ¿Qué es lo que es el uso? Vamos a ver qué hay en uso. Característica, uso. Entonces,
¿Quién usa Moodle? ¿Cuántos sitios Moodle hay? ¿Cómo se colectan y mantienen las estadísticas, los registros, la moderación? Acá lo que interesa es quién usa Moodle. Entonces podemos enfocar a ese punto y después por añadidura vienen los otros temas. Entonces la pregunta puede ser sobre el uso, o sea, sitios donde se implementa Moodle. Entonces puedo decir, ¿conoce algún sitio o podemos hacer alguna instalación de Moodle? Y podemos preguntar también, ¿es usuario de Moodle? Podemos hacerlo incluso en otra pregunta, ¿verdad? Para no cargar tanto una de ellas, ¿no? ¿Para qué tipo de organizaciones le parece útil el Moodle? También acá, si uno no quiere entrar en particularidades de marca o en este caso el producto Moodle, puede hacer qué sabe de la historia de manejadores de aulas virtuales, conoce alguna instalación de campus virtual, por ejemplo, es usuario de algún software de manejo de contenido educativo, podría ser, ¿verdad? En este caso apuntamos directamente a Moodle porque estamos haciendo un curso de administración de Moodle, ¿okay? Entonces con eso tenemos cubierto la parte de uso. Una cosa muy importante es la estructura de un aula virtual. Entonces podemos ver esa parte, a ver cómo se presenta acá. Sería cómo, acá ya hay una pregunta, ¿cómo trabaja Moodle? Dentro de Moodle, la estructura básica está organizada alrededor del curso, maestros y estudiantes y usuarios de Moodle. Okay. O sea, podríamos apuntar entonces por el lado de acá podemos generalizar y apuntar por el lado de aula virtual, ¿verdad? Y podemos decir acá, o podemos preguntar mejor, entonces ¿qué sabe o qué nociones tiene qué experiencia, es mejor, qué experiencia tiene en el uso de campus y aulas virtuales? ¿Qué estructura
usar la palabra estructura. ¿Qué formato le parece debería tener un aula virtual? En cuanto, y vamos a usar ya las palabras del Moodle, porque aparte de ser palabras que se usan frecuentemente en Moodle, en general también se usa. En cuanto a recursos y actividades educativas, acá ya abre el tema bastante, ¿verdad? Bien, entonces estamos cubriendo casi todo ya, y prácticamente también ya cubrimos el conceptos clave sobre un aula virtual. O sea, tenemos completamente cubierta. Si estas son nuestras palabras clave, ¿verdad? Entonces esto sería, acá está, finalizarlos, ¿sí? Tenemos cubierto. O sea, la idea es, repito, sintetizo, tomo las palabras clave. Por ejemplo, si es sistema operativo, puedo tomar arquitectura de un sistema operativo, las entradas, salidas, serían mis palabras clave, y acá hago preguntas sobre eso, ¿no? Si es estructura de datos, podría acá anotar que voy a desarrollar pilas, listas, y la pregunta disparadora tiene que ser algo que induzca a la gente o a que busque información, o que por lo menos sienta curiosidad sobre los temas que yo quiero desarrollar, ¿okay? A ver, en el caso de seguros, sobre la ley, preguntas sobre la ley del seguro, ¿verdad? Defino los temas clave de seguro y acá hago las preguntas. Espero que se entienda lo que queremos hacer. Sé que de repente puede ser confuso porque no estamos acostumbrados a desarrollar las clases de esta manera, pero esta es una forma de desarrollar clases que yo les garantizo funciona bastante bien, porque yo estoy usando esto prácticamente desde el año 2000 y suele funcionar bastante bien, en especial cuando se educa a adultos. Es importante generar esta expectativa, y también incluso para los alumnos que están en, digamos, los jóvenes que están en la universidad. De repente surgen preguntas: ¿para qué vemos esto? ¿De qué nos sirve esto? Esta es una forma de generar curiosidad y de ver. Entonces, ya que después vamos a desarrollar la teoría, pero antes ya tenemos necesidad de aprender esa teoría. Esto sería todo por ahora en esta parte del taller. Muchas gracias. Ya nos veremos en otro tutorial.